Ya, gracias. Bien, acá está el material. Miren, en su libro nos hablan del enlace covalente, capítulo 1. A ver, siguiente. Ya, a ver, muy bien. Por ahí, Wari, está activado tu micrófono. Bueno, he tenido problemas. Está cargando. Ojalá no se cierre. Ya está. Creo que ya. No, todavía. Bueno, hasta que pueda habilitarse el PowerPoint, puedo comentarles sobre algún programa interesante, este programa de ChemLab. Hay otros programas que es unas simulaciones de laboratorio. Yo sé que cuando subíamos al laboratorio ustedes se quedaban con las ganas de hacer explosiones, de destruir el laboratorio y hacer muchos así, fuego, incendio. Bueno, en el laboratorio de Belén no podíamos hacerlo, pero acá sí. En este simulador van a poder hacer las explosiones que ustedes quieran. Van a poder ensayar y hacer todas las reacciones que quieran. Ya en alguna otra oportunidad, cuando hagamos reacciones, vamos a utilizarlo para enseñarles un poco cómo se hubiese trabajado en laboratorio. Bueno, no se va a hacer explosiones en laboratorio, pero acá sí podríamos intentar hacerlo. Muy bien, entonces no carga, entonces vamos a cerrarlo. Mm, Muy bien, entonces tengo problemas con PowerPoint, así es que vamos a trabajar en la pizarra. Ya. Ojalá que esta no se cuelgue. Bien, entonces lo que hoy vamos a hablar es el enlace covalente. Ya hemos visto lo que es un enlace. ¿Alguien se acuerda qué era enlace químico? ¿Para qué servía enlace? ¿Ya? ¿No se acuerdan? Bien. El enlace es una unión. Sirve para unir elementos químicos. Dependiendo del tipo de elementos químicos que se van a unir, había tres tipos de enlace. El enlace iónico primero. Sí, por acá tenemos lo que hemos visto en la clase pasada, iónico. Ahora vamos a hablar del enlace covalente, pero había otro tercer tipo de enlace. Y ese viene a ser el enlace metálico. Entonces hay tres tipos de uniones diferentes. ¿Por qué hay tres tipos de enlaces? Porque hay dos tipos de elementos químicos. Existen los metales y los no metales. Vamos a poner M de metal y N de no metal. Entonces, dependiendo de cómo se juntan, si se unen metal con metal, o se puede unir no metal con no metal, o se puede unir combinados metal y no metal. Por eso hay tres formas de unirse diferentes, por eso hay tres tipos de enlaces. La clase pasada hemos visto este tipo de enlace, cuando un metal y un no metal se unen. El metal llevaba una carga positiva y el no metal una carga negativa. Y cuando nosotros uníamos cargas opuestas, estas lo hacían por un enlace iónico. Uno perdía electrones y el otro los ganaba. Siempre el metal pierde y el no metal los gana los electrones. En el enlace covalente
se daba una unión, pero entre no metales. Y acá nadie gana, nadie pierde, no, se comparte. Entonces esa compartición lo vamos a representar por una línea. Esa línea identifica que hay dos electrones que se han compartido. Uno del nitrógeno, otro del otro nitrógeno. ¿Y el enlace metálico será la unión de qué? ¿De qué elemento será? Como es metal, ¿sí? Por ahí me estaban hablando, interrumpí. ¿Qué era el metálico entonces? ¿Unión entre qué? Bueno, disculpen por interrumpir. Ah, en el chat también están comentando. Metales, no, muy bien, grados, rojas y guari. Ya está. Ajá. Bien. Entonces el enlace metálico se genera cuando se unen metales. Por eso se llama metálico, porque es metal con metal. ¿Ya? Bien, entonces dependiendo los tipos de elementos químicos, yo lo diferencio. Si es enlace iónico, enlace covalente y enlace metálico. Pero ¿saben qué? Yo tengo que saber primero si es metal o es no metal el elemento. ¿Y cómo lo voy a identificar? Para eso ustedes tienen su tabla periódica. En la tabla periódica está divididos los metales o agrupados los metales y por otro lado los no metales. Para esta división acá hacemos una especie de gradas vamos a dibujar aquí, donde los que nos encontremos en esta zona superior derecha se van a llamar no metales, incluidos los gases nobles que están por acá, helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Todos los que están por aquí, el metal, todos los que están aquí a la izquierda, abajo, son metales, excepto el hidrógeno. Este hidrógeno es el único que no sé si te dije, era un elemento adoptado. Su familia está por allá, está bien lejos su familia. Y por eso estos de aquí lo han adoptado, pero sanguíneamente de sangre no tiene las mismas características. Entonces el hidrógeno es un no metal en realidad. Y por acá, como decir, es una familia de recursos limitados, no tienen para mantener al hidrógeno, entonces ellos que sí tienen esos recursos, entonces le han dado el espacio, el hogar, pero de familia no es, ¿ya? De su familia. Entonces el hidrógeno es un no metal. Bien, entonces, ¿qué sucede si a nosotros nos dice, por ejemplo, el fluoruro de sodio, vamos a decir, fluoruro de sodio, nos dan este compuesto? ¿Cómo identificar qué tipo de enlace presentará? Entonces, para eso busco la tabla periódica y busco la ubicación del flúor. Y ese flúor, ¿saben dónde está? Aquí, en este casillero. Bueno, lo voy a dibujar acá. El flúor está casi acá. El sodio, busco en la tabla periódica y debes tener tu tabla periódica. Acá está el hidrógeno, acá está el litio y acá está el sodio. Ahí lo van a buscar, la Na está ahí. Entonces, sé que el flúor es no metal, sé que el sodio es metal. Y metal con no metal, ¿qué tipo de enlace formará entonces el fluoruro de sodio? ¿Iónico, covalente o metálico? Si el flúor es no metal, el sodio es metal, entonces muy bien, Gutiérrez, Espada también nos está diciendo, Espada es, y Rojas es iónico, ¿no? Es iónico, entonces, ¿ya? Porque es metal y no metal era iónico. Entonces, así yo identificaba qué tipo de compuesto o enlace va a formar. A ver, otro ejemplo, ¿ya? ¿Qué sucede si yo tengo el compuesto, a ver, vamos a decirle cloruro de hidrógeno, parecido al fluoruro de sodio, pero ahora cloruro de hidrógeno? Sabiendo que el cloro se encuentra en esta posición, flúor, cloro, aquí está el cloro, debajo del flúor. Y el hidrógeno ya saben que está aquí, pero es un no metal.
¿Qué tipo de enlace formará entonces el cloro con el hidrógeno? Así es, muy bien, Spa. Ajá, sí, covalente, ¿no? Muy bien. Ajá, correcto. Entonces, por ahí todavía había un mensaje más. Covalente, ¿no? Muy bien. Entonces, ese es el enlace covalente. ¿Por qué? Porque el cloro está en la zona de no metales y el hidrógeno está al otro lado, pero es de la familia también de los no metales. Entonces, así vamos a formar nuestro enlace covalente. Y el enlace metálico, pues si nos dice cobre, solo cobre, se unirá cobre, un átomo de cobre con otro cobre, con otro cobre, con otro cobre, y así forma una lámina de cobre, enlace metálico. ¿Ya? Así los vamos a dividir, entonces, dependiendo del tipo de elemento químico, y esto es importante, la tabla periódica, para saber en qué posición se encuentra y saber por eso si es metal o no metal. Por eso es muy recomendable repasen su tabla periódica. Bien, en el marco teórico nos dicen acá, el enlace covalente tiene tipos. Hay 3 tipos de enlaces covalentes y estas a su vez se dividen en otras. Es un enlace con compartición de electrones, nos dice. Hay tipos de enlace, simple, doble, triple. Ahorita vamos a ver cada uno de ellos. Coordinado o covalente o dativo también se le llama. Nota, usando puntos. Bueno, según la polaridad, puede ser un enlace polar o un enlace apolar. Y finalmente tenemos enlace sigma, enlace pi, para luego resolver los problemas. Bueno, yo aquí había traído un material donde creo que ya los había compartido y vamos ahora a continuar y a terminar lo que viene a ser el enlace. Ahora nos toca enlace covalente. ¿Ya? Un enlace químico era atraer metales, no metales, o metales con no metales, es decir, la atracción o unión entre elementos químicos. Y así teníamos 3 tipos. Cuando se forma metal con el no metal, metal con no metal es el iónico. No metal con no metal covalente y 2 o más metales metálico. Vamos a hablar sobre el covalente. En el iónico hay transferencia de electrones, es decir, uno pierde y el otro gana su electrón. En el covalente no, porque los no metales es como que son fuertes, es como son fuertes. Y si son fuertes, ellos van a tratar de jalarse sus electrones y no van a poder, entonces van a llegar a un acuerdo. Y van a decir como más o menos somos fuertes, ya para qué hay que luchar, mejor hay que compartir. Que mi electrón sea también tuyo y que tu electrón también sea mío y comparte. Y en el enlace metálico, pues sucede que el electrón solito ya está libre ya. El metal ni quiere sus electrones, los deja libres. Y esos electrones paran revoloteando de un metal a otro metal. Por eso es que vamos a ver que el metal conduce la corriente eléctrica, porque sus electrones están libres. Y si pones un metal a una salida de corriente, entonces esta corriente va a ser impulsada a estos electrones, y estos electrones van a pasar por átomo a átomo, van a saltar, saltar hasta que llega a tu piel y te va a doler. Ese es el enlace metálico. ¿Ya? Dentro de las propiedades de un enlace covalente son que ellos pueden formar compuestos sólidos, pueden ser líquidos o pueden ser gases, puede ser de cualquiera de los 3 estados de agregación. En cambio, el iónico era solo sólidos. El covalente tienen bajo punto de fusión. En cambio, en el iónico tenían alto punto de fusión. ¿Qué era el punto de fusión? El punto de fusión es la temperatura a la cual se transforma de sólido a líquido la sustancia. Entonces, como ellos tienen baja temperatura de fusión, es decir, que a baja temperatura ya se disuelven, se funden, es decir, se transforman o se convierten en líquidos. En el enlace covalente se presenta soluciones que no conducen a la electricidad. Entonces, la característica de que no son conductores los compuestos con enlace covalente. Y estos van a formar moléculas. Algo muy importante.
Porque muchas veces nosotros llamamos moléculas a todo compuesto, pero no todo compuesto es una molécula. Solo se llama molécula a aquel compuesto que está formado por enlaces del tipo covalente. Solo del tipo covalente son moléculas. Bien, eso era lo que quería resaltar aquí. Hay una característica, una propiedad química, que es la EN, que es la electronegatividad. Como ellos son no metales, ellos tienen una alta electronegatividad. Los no metales tienen alta electronegatividad y entre ellos su diferencia no es mucha. Por eso es que damos un margen de que es menor o igual a 1,9. Ahí tenemos varios tipos de enlaces covalentes, hidrógenos, oxígenos y nitrógenos. Ahora, vamos a ver lo que es tipos de enlace covalente. Hay varios tipos cuando comparten electrones. Por ejemplo, el agua es un enlace covalente. Presenta enlaces covalentes. Bueno, hay tres tipos, tres maneras de dividir. Por la forma con la que se comparten los electrones. A ver, imagínate que pues este, estamos en pandemia, ¿no? Y en pandemia, por ejemplo, tenemos una pareja. Un A se une con un B. Lo normal que sería, pues que como hay crisis económicas, que el hombre, vas a llamarle al A el hombre, y el B, mujer, trabajan cada uno por su cuenta y forman un enlace, comparten esos bienes, comparten esa ganancia y pues con eso vive toda la familia. Bueno, en ese caso, familia de dos. Es lo normal, ¿no? Que el hombre trabaje y la mujer trabaje. Es lo normal. Pero, ¿qué sucede? Que no siempre se da así. A veces por disposición, acuerdo de ellos, o a veces por la situación. Por algún caso, uno de ellos no puede trabajar. Entonces es necesario que uno de ellos trabaje el doble. Trabaje por los dos. Entonces, allí se establece un enlace que no es normal. Se dice que no es normal. Se representa con una flecha. En el primero les había dicho que se llama enlace normal, porque es lo común. En el segundo se llama enlace dativo. Dativo te vas a acordar de da, porque hay un elemento, es el que da el par de electrones. También se le llama coordinado. Coordinado o dativo. ¿Ya? Entonces, por un acuerdo, por una concordancia entre ellos, uno de ellos es el que trabaja y el otro, pues, no. De repente alguna enfermedad, no puede trabajar, así. ¿Ya? Entonces, así sucede. Ese es el tipo de enlace por la forma en que se comparten los electrones. Así tenemos normal o dativo. En la normal, cada uno aporta su electrón para formar un par de electrones, o en el dativo, que es uno el que da el par de electrones, el otro solamente lo recibe. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá en este tipo de enlace covalente? Normal es cuando uno aporta uno a uno. Y lo que no es normal, lo dativo coordinado, es cuando uno de ellos es el que da. Vamos con la polaridad. Tenemos enlace polar o polar o apolar. Y aquí es una manera fácil, ¿no? No nos hacemos problemas. Cuando el elemento o los elementos que se unen son los mismos, por ejemplo, A con otro A, son del mismo tipo, el mismo elemento químico, entonces a eso se le llama enlace apolar. Cuando es el mismo. Por ejemplo, cloro con cloro se unen formando enlace apolar. Y cuando los elementos o átomos que se comparten, que se unen, son diferentes, se llama enlace polar. Por ejemplo, hidrógeno con cloro. ¿Sí? Cuando son iguales, apolar. Cuando son diferentes, polar. ¿Por qué cuando son diferentes se llama polar? Porque ellos van a tener diferente fuerza de atraer los electrones. Por ejemplo, el cloro es más electronegativo. ¿Qué significa eso? Que va a jalar más, con mayor fuerza el par de electrones compartidos. Entonces, como que el par de electrones está más cerca al cloro, entonces su densidad, su nube electrónica aumenta y se vuelve más grande, más poderoso. Y el otro, como casi como si hubiese perdido, entonces se vuelve más chiquito. Ya esa diferencia de densidad eléctrica hace que uno se cargue con carga negativa y el otro positivo. Y a eso se le llama enlace polar.
Y la última clasificación, con esto ya acabamos y vemos los problemas, por el número de enlaces. Así como te había dicho al inicio, que por ejemplo en una pandemia hay crisis, ¿no? Entonces de repente con el sueldo del hombre no basta. Entonces es necesario que la mujer también trabaje. Ahora, entonces forma un enlace y con eso de repente es suficiente. Pero conforme el presidente anuncia que la pandemia sigue, entonces ahí los precios de los alimentos aumentan. Entonces necesita trabajar el doble, necesita el doble de recursos de repente. Entonces el hombre tiene que trabajar de repente en la mañana en un colegio llamado Belén y en la tarde en una academia llamada X. La mujer también. Si ella trabajaba de repente en el hospital en la mañana, ahora en la clínica tiene que trabajar también en la tarde, doble chamba, para que puedan cumplir su estabilidad energética de ellos, económica de nosotros. Ah, pero ¿qué pasa? Continúa la pandemia, ya vamos más de un año. Entonces, ¿qué sucede? Los precios siguen subiendo. Entonces, los sueldos no son suficientes. Entonces, el hombre tiene que trabajar mañana, colegio, tarde, academia, y noche, seminarios. Así también la mujer. Por ejemplo, puede ser hospital, en la clínica y en la casa. No sé. Entonces, forma tres tipos, tres enlaces. Según esta cantidad o número de enlaces, ahora se pueden dividir y se clasifican en el primer tipo de enlace, cuando hay uno solo, se llama enlace simple. Cuando hay dos pares de electrones compartidos, doble. Y cuando hay tres pares de electrones compartidos, se llama triple. Ahí está. Son tres tipos diferentes. Al simple le vamos a designar una letra sigma, que es la letra sigma, que parece la O. Es. Cuando hay un doble, una de ellas le llamo sigma y a la otra le llamo pi. Las dos son letras griegas. Y cuando hay un enlace triple, para darles nombres, voy a acordarme pi, pi, pi arriba o pi abajo y el del centro sigma. ¿Ya? Pi, pi, arriba y abajo y el centro sigma. Estos vienen a ser los nombres característicos de los enlaces, para los simples y para los múltiples, que son los dos de abajo. Justo aquí, en la teoría lo tenemos así. Pues tenemos simple cuando se unen con un par de electrones compartidos, sigma, y llamamos múltiple cuando hay más de dos pares compartidos. Por ejemplo, ellos son doble, sigma y pi, y este es triple, pi, pi, sigma. Muy bien, muchachos, entonces hasta acá termina nuestra teoría. Hemos visto el enlace covalente, que es la unión ¿entre qué era? Metal, no metal, no metales, o unión entre metal, metal. ¿Qué era el covalente? Metal, No metal. metal. Así es, ¿no? Es no metal con no metal. Muy bien, ese es el enlace covalente. Y había tipos. Cuando vemos que uno aporta cada uno, se llama normal. Uno a uno aporta. Cuando vemos que uno solo es el que da el par de electrones, dativo o coordinado. Si son átomos iguales, apolar. Si son átomos diferentes, polar. Si vemos solo una línea, simple. Si vemos doble o triple, múltiple. Esos son los tipos de enlace y ese sería el resumen de la clase de hoy. Preguntas, dudas, algo que quieran que repita. Tenemos todavía 8 minutos para repetir. Bien, entonces hasta aquí vamos a tener la teoría. Vamos a compartir los ejercicios. Vamos a hacer los ejercicios. Ah, se volvió a malograr. Está. Vamos a ver. Ah, se volvió a malograr. Ya está. Ahora sí. Ahora sí. Muy bien, empezamos con, a ver, los que tienen libros van ubicándose en la página asignada a los problemas, ahora hazlo tú. Los que no tienen libro, al WhatsApp he mandado justamente este material. Este material. Recuerden ustedes hacer los problemas espejos, ya que
antes de hacer su global test, porque de allí se extrae, tal cual se extraen los global test. Y hagan los global test, porque el bimestre pasado mucho me temo que he tenido que llenar con 5 si no han hecho global test. De preferencia, no es que se hagan todo, pero son 2 problemas nomás para marcar. Igual en la tarea también. Hay algunos que me hacen los 5 problemas, pero solamente pido 2 de los 5. Yo he seleccionado y ahí pongo en su ficha. Generalmente son los 2 primeros porque son los más fáciles. Entonces traten de hacer solo esos 2. Ya si hacen todos, tengan en cuenta que yo reviso los 2. Porque si reviso los 5 y encuentro fallas, pues va a ser menor nota. Pues mejor que hagan solo 2 y que estén bien seguros de esas respuestas. Empezamos, muchachos. Entonces, el problema número 1 dice, marcamos verdadero o falso para los compuestos covalentes, llamadas moléculas. A temperatura ambiente son sólidos, líquidos y gases. ¿Qué será? ¿Te acuerdas cómo eran los covalentes? ¿Verdadero o falso? Muy bien, Rojas. A ver, ya tiene todas las respuestas. Verdadero, verdadero, falso, verdadero. Muy bien, Gutiérrez, verdadero, ¿no? Entonces, antes que me olvide, me estoy olvidando su participación, me estaba olvidando. ¿Ya? Entonces ahí. La respuesta me dicen que es verdadero. A ver. Ahí está. Claro, los compuestos covalentes pueden ser sólidos. Un ejemplo de compuesto covalente sólido. A ver. El azúcar, por ejemplo, es sólida y es presente en las covalentes. Carbón e hidrógeno, no metales, se unen formando azúcar. Líquidos, por ejemplo, el agua, hidrógeno con el oxígeno, son no metales y forman líquidos. Gases, por ejemplo, el oxígeno, oxígeno con oxígeno forma O2, que es el que está parte en el aire. Entonces hay distintos compuestos covalentes que forman sólidos, líquidos y gases. Su punto de fusión es bajo. Entonces ellos tenían punto de fusión bajos. Sí, no, muy bien, espada. Claro que sí. Ajá, muy bien, Rojas también. Nos había dicho que era verdadero, verdadero. Entonces sí, porque por ejemplo, a ver, un compuesto covalente. Por ejemplo, el agua, ¿no? El agua, ¿a qué temperatura pasa de sólido a líquido? A los 0 grados Celsius, una temperatura muy baja. Es decir, y a los 0 grados Celsius ya está transformándose en líquido. Entonces, es una temperatura baja, punto de fusión bajo. Son buenos conductores de la corriente, ¿qué creen? Conducen bien la corriente. Falso, ¿no? Claro, no conducen. Entonces, profesor, si yo pues me mojo las manos con agua y voy a la corriente, no me va a pasar corriente. Pues bueno, a priori no debería, pero lo malo es que tú te vas a empapar la mano no con agua, sino te vas a empapar la mano con agua potable, el agua del caño, y el agua de caño no es agua sola, es agua con iones, y los iones sí conducen. Entonces, de hecho, sí te va a conducir. Cuidado con eso. Las cosas que digo no lo pongan a la práctica. Generalmente dice su delta de EN es menor a 1,7. No, yo le había puesto 1,9 en las diapositivas que yo les estaba prestando, porque hay algunas excepciones que lo incluyen. Pero de forma general, la unión de covalentes es un no metal con no metal y ambos tienen casi la misma electronegatividad, ambos son muy fuertes. Pues por eso es que ya no se pelean, sino se comparten. Y sus diferencias de electronegatividad es muy fácil, muy baja. Por eso dice que es inferior a este número, 1,7 o 1,9. Muy bien. Entonces, Rojas acertó los 4 problemas y también ustedes, quienes estaban participando, como Espada, por ejemplo, Gutiérrez. Ajá. ¿Ya? Muy bien. Entonces, así tenemos el problema número 1. Creo que nos da tiempo para hacer el problema 2. Dice marcar verdadero o falso en la siguiente molécula. Entonces ya nos dice, esta es una molécula. ¿Cómo sé que es una molécula? Porque se une carbono, que es no metal, con el oxígeno, que también es no metal. Bien,
Y ahora me dice cuántos enlaces pi o cuántos electrones libres y cuántos enlaces del tipo doble hay. Ajá, muy bien. Tenemos una respuesta verdadero, verdadero, verdadero. A ver, vamos a ver. Enlaces pi. Los enlaces aquí son 1, 2, 3, 4 enlaces hay, ¿no? Donde estos dos forman un enlace llamado doble, doble. ¿Sí? También le sale verdadero, verdadero. Muy bien. Ya está. Entonces, acá está. A ver, otra respuesta. También espada le sale todo verdadero. Entonces, parece, por lo comentado por sus compañeros, parece que salen verdaderas. Ahora vamos a ver. El enlace doble, recuerden, una de ellas, cualquiera de ellas, es sigma y la otra pi. Cualquiera de ellas es sigma. Voy a poner abajo ya. Y la otra será pi. ¿Ya? Entonces, en un enlace doble, muy bien. Un enlace doble, una es sigma y otra es pi. No hay más, no hay más enlaces. Estos de acá son electrones, pero libres. No están compartidos. Son electrones libres. Entonces la primera nos decía, hay dos enlaces pi. Este es uno y este es otro. Verdadero. Hay dos pi. Hay 8 electrones libres. Los electrones libres están marcados encerrados de rojo. Hay 2 y 2 son 4. 4 y 2 son 6. 6 y 2 son 8. Verdadero. Hay dos enlaces dobles. Claro, este es uno y este es otro. Correcto, hay dos enlaces dobles. Verdadero. ¿Sí? Y así tenemos pues la estructura Lewis del dióxido de carbono o CO2. Se les va a invitar de acá a 10 minutos, 10:30 regresamos, jóvenes, con la resolución de los problemas restantes. ¿Ya? Entonces nos vemos pronto. Recreo, recreo.